en esta mañana, mejor dicho, Lucas 5, 27 en adelante. Y vamos a dar lectura. Yo voy a leer en voz alta. Le pido que ustedes sigan en sus Biblias. Lucas 5, 27 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con pecadores y publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la palabra de Dios, la palabra inspirada, infalible de Dios. Recíbelo con todo su corazón. Señor, en esta mañana pido que tú te mueves en las vidas de cada persona que escucha este mensaje. Te pido, Señor, tal como tú llamaste a Leví y que cambió su vida totalmente, también que tú, Señor, obres en las vidas de las personas acá en Ciudad del Este y en nosotros, que abandonemos el pecado y que te sigamos. Como Leví dejó todo y te siguió y tú lo cambiaste. Para la gloria de tu nombre, Señor, oramos por la juventud que está azotada con tanta confusión y tantas influencias nocivas por todos lados. Oramos por los hogares con problemas. Oramos también por los enfermos. Y oramos por la madre de nuestra hermana Raquelina, que está, Señor, con ampollas en los pies, que es muy incómodo. Te pido, Señor, alivio, Señor, y sanidad de ella, Señor. Y también por otros que necesitan un toque del Maestro para sanidad y sobre todo la obra más importante, que es la salvación y liberación del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a mirar un poco este pasaje porque este pasaje habla sobre un nuevo comienzo en la vida de Leví. Y Leví también se conoce por el nombre Mateo. Mateo, el autor del primer evangelio. Leví o Mateo era un publicano con una mala reputación. Se puede decir que tomó una mala decisión en elegir este oficio. Pero un día Cristo le llamó a seguirle y resultó en un cambio total. Puedes estar pensando que los apóstoles que Cristo escogió eran perfectos, pero eran hombres comunes, con defectos como cualquiera. Sin embargo, Cristo los llamó y sus vidas cambiaron. Y esto es lo que hace Cristo. Te llama a que tú le sigas y te cambia. Nuestro pasaje empieza de esta manera. Después de estas cosas. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? Estas cosas eran que, en primer lugar, el ministerio de Jesús se estaba levantando, se estaba sanando mucha gente. Y habíamos leído en el contexto recién de que liberó un endemoniado, sanó un leproso y también sanó un paralítico. Y debido al crecimiento de su ministerio, vinieron a escucharle mucha gente, pero también vinieron a escucharle
muchos fariseos y escribas. ¿Quién eran ellos? Ellos eran los más estudiosos de la palabra de Dios y ellos tenían la buena intención de guardar y velar por la espiritualidad y por la fidelidad del pueblo de Dios a la ley de Dios. Tenían las mejores intenciones, vinieron, dice la Escritura, imagínense, vinieron de todas las sinagogas de Galilea y también vinieron de Judea y hasta de la misma ciudad, Jerusalén. Se puede decir que había una gran cantidad de escolares escuchando, poniendo la vida y ministerio y enseñanza de Jesús bajo escrutinio por ver si él decía alguna cosa con la cual no estaban de acuerdo. Entonces vinieron ellos y empezaron a juzgarle, empezaron a analizar al Señor Jesús, pero cometieron algunos errores. En primer lugar, los fariseos y escribas, pese del hecho de que eran estudiosos de las Escrituras, también ellos eran estudiosos de tradiciones de hombre que se inventó, que no eran mandamientos de Dios. Sin embargo, estaban enseñando las tradiciones de hombres como si fuera un mandamiento de Dios. Y algunas de esas tradiciones eran muy complicadas, hacían la vida difícil y no era ni necesario, pero su idea era tener mucho cuidado de no infraccionar la ley de Dios. Es muy noble la intención, pero tenían otro problema. Y el problema fue el problema de la hipocresía, porque por más estudiosos y disciplinados que eran, muchos de ellos ayunaban 2 veces cada semana. Eso requiere una disciplina. Los estudios requieren mucho esfuerzo. Sin embargo, aunque por afuera lucían bien, Cristo dijo que adentro su corazón estaba lleno de inmundicia. A pesar de esta realidad, tenía mucho orgullo de no reconocer su pecado, de no confesar su pecado. Tenían un orgullo pensando que eran mejor que los demás. Y así se cortaban de la bendición de Dios, porque Cristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Los únicos que puedan recibir la bendición de Dios y la vida eterna son aquellos que reconocen su pobreza espiritual y moral. Solamente aquellos que reconocen que están en bancarrota moral delante de Dios tienen la esperanza de recibir la misericordia de Dios. Y por último, el desatino más grave fue haber rechazado a Jesús, y no solo eso, sino de haber incitado a la turba a mandarlo a ser crucificado. Y este es el contexto. Después de estas cosas, ¿qué? Muchos milagros y luego escrutinio por los fariseos y los escribas. Y en ese contexto, en algún momento en Capernaum, dice, Jesús salió y vio un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos. Como ustedes ya saben, un publicano fue un cobrador de impuestos. ¿A cuántos de ustedes les encanta pagar impuestos? A nadie. Le felicito por su sinceridad. Esa es una cosa que no nos gusta hacer porque no queremos soltar el dinero. Cuando recién se formó los Estados Unidos, ocurrió un incidente empezando en el 1991, en el cual el nuevo gobierno federal impuso un impuesto sobre whisky. Y cuando los cobradores de impuestos fueron a las áreas agrícolas para cobrar los impuestos, encontraron mucha agresión.
le arrancaban la camisa y le emplumaron. O sea, le echaron una brea y encima de eso plumas de aves y los humillaron y los mandaron de vuelta a la ciudad. Y esa insurgencia de mi país recién formado se llama la rebelión de Huizqui. Y pusieron muy violentos y es porque a nadie le gusta pagar impuestos y parece que los primeritos de mi país eran malitos, violentos. A nadie le gusta pagar los impuestos, pero a los judíos del primer siglo, menos. Porque tenían que pagar tributos al Imperio Romano, un gobierno extranjero. Ellos estaban anhelando la independencia de su país otra vez. Estaban contando con la promesa del Mesías para venir y establecer su reino en la tierra. Y estaban deseosos de ser libres del Imperio Romano. Mas, sin embargo, ahí está Leví, un judío, cobrando impuestos para el Imperio Romano. Y no solamente Leví, sino varios judíos trabajaban por el Imperio Romano y el pueblo los miraba con desprecio, los tildaba como traidores, ávaros y dicho y hecho. Muchos ellos cobraban mucho más de la cuenta para enriquecerse. Se calcula que mínimo tenían que pagar el 20% de sus ingresos. No suena tan mal. En la ciudad de Nueva York, la pobre gente ahí tiene que pagar el 50% de su salario para los impuestos. Con todo, despreciaban a Leví, no le dejaban ir a la sinagoga, prohibido ir al templo, porque lo veían muy, muy mal. Quiero hacer una observación. Pagar impuestos es respetar la autoridad del gobierno, guste o no te guste. La Biblia nos manda a pagar impuestos. En la antigüedad, los imperios que iban creciendo iban conquistando otros reinos. Y una vez que conquistó un reino, le imponía impuestos. Entonces, ese reino que antes era independiente ya quedaba como sumiso al imperio que le había conquistado y por eso le pusieron impuestos. Ahora, ¿qué sucede? Que un reino que estaba sometido a un imperio, ¿qué pasa si deciden dejar de pagar impuestos? Eso es declaración de guerra. Porque es una rebeldía a la autoridad del imperio. Por eso los judíos aguantaban, pagaban los impuestos porque no querían provocar guerra, estaban esperando que el Mesías venga a solucionar el problema, porque dejar de pagar impuestos es declaración de guerra. Y esas son cosas que pasaban. Tú sabes que un reino conquistado se pierde el orgullo nacional. Todo el reino se siente humillado porque tiene que estarle pagando impuestos a otro gobierno. Así fue la situación en ellos. Y entre paréntesis le voy a decir algo. Este es un paréntesis. Yo pago impuestos porque la Biblia lo manda. Yo diezmo porque Cristo es mi autoridad. Mi Señor, soy miembro de su cuerpo y sujeto a su reino y todo lo que tengo lo recibí de Él. Un gobierno puede cobrar 20 hasta 50%, pero la Biblia habla del tema del diezmo. Solamente un 10% de mis ingresos y eso no es nada. Y tristemente la mayoría de los evangélicos no diezman. Y si no quieres diezmar, querido, te invito a reflexionar en esto, porque si un tributo es reconocer la autoridad de un gobierno, diezmar es reconocer la autoridad de tu rey y de tu Señor. Reflexionen un poco en eso. Volviendo al tema de Leví.
un cobrador de impuestos para el Imperio Romano, era muy mal visto por ser asquerosamente traicionero. Para ellos, un cobrador de impuestos no sería un buen candidato para ser discípulo de Jesús, de ningún rabino. Pero ese día, Cristo vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Cristo sabía lo que hacía. Sabía lo que había en el corazón de Leví, porque no hay nada que se pueda esconder de Dios. Sabía que aunque Leví ganaba bien, la satisfacción que tenía con el dinero iba disminuyendo. Sabía que le pesaba ser excluido de la sinagoga y ser excluido del templo. Y yo me imagino que Leví recordaba aquellos días felices de su infancia cuando podía ir a la sinagoga, pero por la razón que sea, elige un oficio y al elegir ese oficio sabía que iba a ganar bien y le gustó porque amaba el dinero, obviamente, pero sabía que al aceptar este oficio, entonces iba a ser excluido de la sinagoga. Y en ese momento, cuando tomó esa decisión, no le importaba porque le gustaba más el dinero que lo que es estar congregándose entre el pueblo de Dios. Pero con el paso del tiempo, el Espíritu de Dios empezó a trabajar en él, en el cual ya estaba cansado de su oficio. Ya le estaba afectando el desprecio de la gente. Sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Sabía que por el tiempo determinado que fuera, ganaba bien. Pero empezó a perder ya el gusto de recibir tanto dinero. Es curioso, algunas personas que ganan mucho dinero están re felices. Pero otros dicen, dinero nomás. No hay algo más en esta vida. Y Leví empezó a sentir que aunque tenía todo, le faltaba todo. Hay un coro antiguo que dice: el rico tiene, pero no tiene nada. No tiene al Señor. Y Dios empezó a hablar con Leví en su conciencia. Dios empezó a tratar con él y le iba perdiendo el gusto de su pecado. Y de repente escuchaba lo que la gente comentaba de la enseñanza de Jesús, de los milagros de Jesús, la gente que estaba esperando en fila para pagar impuestos. De repente también había escuchado a Jesús mismo porque predicaba al aire libre y Dios estaba obrando con él. Y Leví llegó al punto en el cual entendió su grave necesidad ante Cristo y estaba anhelando ya, bueno, si él me llamaría, me encantaría ir con él, pero en dado caso que él me llame, yo voy. Y ciertamente, Cristo le dice: sígueme. Y dejó todo. Y se levantó y le siguió. ¿Has pensado en esto? ¿Te parece abrupto? ¿Será un capricho, un momento de mucha emoción? No. Fue una obra del Espíritu Santo que le iba trabajando y trabajando, quitándole el gusto de su pecado poco a poco, hasta que quedó ya cansado de vivir una vida de desobediencia. No fue una mera decisión. A veces nosotros evangelizamos muy mal. Apresuramos a la persona que haga una decisión y que repite la oración del pecador. Y hasta tenemos que pedir que repita porque todavía Dios no le ha tocado y no sabe ni qué decir a Dios. Eso es evangelizar sin el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios convence del pecado. La persona sabe que es lo que tiene que decirle a Dios, porque Dios le ha tocado. Tú sabes, hay un concepto de que uno puede ser salvo, pero después viene la santificación. Con mucho respeto le digo, está muy mal. Quien es realmente salvo va a buscar la santidad.
Va a buscar el poder de Dios. Va a dejar el pecado. Como Leví dejó su puesto. Dejó todo y siguió a Jesús. Aquel que es tocado por el Espíritu de Dios deja el pecado para seguirle a Jesús. Y poco de tiempo después de Leví escuchar el llamado de Jesús y seguirle a él, pudo escuchar el Sermón del Monte. Y de repente estaba tomando notas, porque tenemos el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. Y de repente cuando estaba escuchando la prédica del Señor Jesús, algo pasó en su corazón. Porque en el Sermón del Monte Cristo dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y escucha esto, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y me atrevo a decir que cuando Leví escuchó eso, él pensó así mismo. Así fui yo. Tenía mi tesoro y mi corazón estaba en mi tesoro. Yo amaba el dinero. No me importaba mi país. Pero Cristo me llamó y ahora yo le sigo a Él. Me atrevo a decir que cuando Mateo estaba escuchando el Sermón del Monte, pudo identificarse con cada una de las bienaventuranzas. Les leo algunos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si alguien sentía pobre en espíritu, habrá sido Leví. Bancarrota moral y espiritual. Necesitado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Llegó a Jesús manso, dispuesto a seguir y obedecer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe que para seguir a Jesús, para ser transformado, algunos dicen que para tener una nueva identidad en Cristo hace falta liberarte de las maldiciones generacionales? ¿Has escuchado de ese tema? Maldiciones generacionales. ¿Será que Leví estaba bajo una maldición generacional? Amados, con mucho respeto, les digo lo siguiente. Para el creyente no hay maldición generacional. ¿Sabe por qué? Porque el concepto viene de Éxodo 20. Y Éxodo 20 describe una maldición sobre aquellos que aborrecen a Dios y no quieren obedecer sus mandamientos. Y esa maldición pasa de una generación a la próxima. Pero hay un pero, y pero su misericordia es hasta millares de generaciones. ¿Para quiénes? Para los que le aman y guarden su mandamiento. Quiere decir que en Cristo desaparece cualquier maldición, porque ¿quién puso la maldición a los desobedientes que aborrecen a Dios? Dios. ¿Tú crees que tú al entregar tu vida a Dios, que Dios va a querer dejarte con esa maldición? No. Si tú amas a Dios, si obedeces su palabra, ya se fue la maldición, que no fue de tus papis, fue de Dios. Pero ahora, con el amor que Dios ha puesto en tu corazón, un deseo de obedecer al Señor, ahora sí puedes vivir libre de la maldición. Y claro, hay que luchar contra el pecado. Hay que luchar contra hábitos adquiridos a través de los años. Quizás hábitos, patrones de conducta durante tu crianza, quizás por la conducta de tu padre. Yo entiendo totalmente eso. Pero no digas que eso es una maldición de Dios, porque Dios no maldice a los que vienen a Él. Y los que vienen a Él dejan el pecado y tienen un deseo de obedecerle a Dios.
Porque aman a Dios y no hay maldición. Ahora, a veces hay que renunciar de manera contundente a algunas cosas. Quizás hay que renunciar a una ideología. Tal vez hay que renunciar a alguna doctrina. Tal vez hay que renunciar a alguna práctica. Hay que cortar con la brujería. Hay que cortar con la santería. Hay que renunciar a esas cosas. Hay que renunciar al Islam. Hay que renunciar al budismo, lo que sea. Hay alguna cosa que hay que renunciar. Pero, amados hermanos, si tú has nacido de nuevo, no hay ninguna maldición de Dios sobre tu vida. Con su espíritu y con su palabra, tienes que luchar, pero vas a superar. Porque nunca Dios va a maldecir a los que vienen a Él arrepentidos. Tito 3:3 en adelante describe este proceso. Y dice así, escuchen, es tan lindo. Tito 3, versículo 3 en adelante, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, estas son pasiones sexuales, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tú dices, pastor, estoy preocupado, no he experimentado nada semejante. Entonces búscalo. Búscalo. Pastor, yo experimenté eso, pero después, búscalo otra vez. Búscalo otra vez. A que el Espíritu Santo te lave otra vez de tu incredulidad, de tu amor al dinero, de tus impurezas. Habiendo sido llamado por Cristo, yo creo que le vi experimentada ese lavamiento. ¿Puedes imaginar que Cristo le lavaba de su avaricia, de su corrupción? Le lavaba de una y otra cosa. A veces nosotros tenemos que ser lavados una y otra vez de avaricia, de lascivia, de repente resentimiento, quizás de pereza. Puede haber un montón de cosas del cual necesitamos un lavado, en el cual el Espíritu Santo derrama sobre uno. No pasa todos los días porque te vas a quedar exhausto emocionalmente, pero cuando necesitas, busca que Cristo te lave de las impurezas en tu corazón. Después de ser llamado por el Señor Jesús, ¿sabe lo que hizo Leví? Él hizo una fiesta grande, un banquete de gala. Yo alguna vez invito gente a la casa y hago mi asado. Mi asado es humilde, es hamburguesas y pancho, nada más. Qué pena con ustedes. Pero un banquete es otra cosa. No estaba sirviendo panchos y doritos. Era un banquete de gala. Llegó un montón de sus amigos y socios de trabajo, otros cobradores de impuestos y otras personas rechazadas por la sociedad, otras personas que estaban lejos de Dios, lejos de la sinagoga, una vida de desobediencia, y él tenía a ellos como amigos y los invitó a su casa porque él quería presentar a Jesús a sus amigos.
Y estaban disfrutando manjares de lo más delicioso que hay en esta tierra. Y ahí estaban disfrutando ellos con Jesús y los discípulos. Todo muy lindo. Pero algunos fariseos y escribas estaban criticando el evento, diciendo a los discípulos, oye, pero ¿por qué estás comiendo con pecadores y publicanos? Y de ahí Cristo respondió y dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no vine a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Hermanos, ahí este es un punto que hace falta en el evangelismo. No se habla sobre la necesidad de arrepentirse. Se apresura para sacar una declaración de fe, una profesión de fe. Está mal. Hay que hablarles claramente. ¿Quieres seguir a Cristo? No va a ser fácil. Quizás se te enojen en tu familia. Quizás vas a tener más problemas, vas a tener más tentaciones, te lo garantizo. No te puedo garantizar que vas a ser fácil. Hay una propaganda que circula por Paraguay que dice, con Jesús todo está bien. A largo plazo sí, pero en el camino hay luchas, hay debilidades, hay flaquezas, hay malentendidos, hay un montón de cosas que a veces no es fácil. Es imposible ser creyente en Jesús sin ser discípulo. Porque el que dice que es creyente pero no es discípulo, que no está siguiendo a Jesús, que no tiene un amor para su palabra, que no está dejando el pecado, que no está queriendo obedecer los mandamientos de Dios, es cizaña nomás. Tacha el testimonio de la iglesia local y del evangelio. Pero aquel que siga a Jesús y deje el pecado, sí tiene algo que decir a la comunidad. De que yo estuve errado y Dios me salvó. Me jalan tentaciones por aquí y allá algunas veces, pero por la ayuda de Dios, yo me esquivo de Él. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió por mí y Él perdonó mis pecados y yo no quiero fallarle a Él. Y solamente por su gracia yo estoy aquí. Y tú necesitas también entregar tu vida a Jesús. Así que tengo dos preguntas para ti. La primera es esta. ¿Con quién te identificas en este pasaje? ¿Con los fariseos o escribas que creen que están bien? ¿Crees que estás bien? ¿O te identificas con el publicano que ama el dinero y no quiere cambiar? ¿O te identificas con Leví? Ya estaba desencantado con su pecado, deseoso de ponerte bien con el Señor. ¿O te identificas con el Leví después de dejar todo, profundamente agradecido por el llamado de Jesús? ¿Con quién te identificas? La segunda pregunta es esta. ¿Crees que hay esperanza para vos? ¿Crees que hay esperanza para vos? Considera lo que Jesús hizo en Leví. Lo vuelvo a decir, Leví tiene otro nombre, Mateo. Él escribió el primer evangelio en tu Biblia. Una obra maestra. ¿Vos sabés que el evangelio que escribió Mateo cita el Antiguo Testamento más que Lucas y Marcos combinados? Mira lo que Dios hizo en la vida de Leví. Mira lo que Dios hizo en la vida de Leví.
Considera también los otros discípulos, que eran hombres comunes y con defectos. A veces no entendían a Jesús. A veces peleaban por ver quién sería el discípulo guasú. Todos le abandonaron en Getsemaní. Uno le traicionó, el hijo de perdición. Pedro negó que conocía a Jesús. Pero Dios llamó hombres común, con defectos, y todos menos Judas fueron transformados. Reciben esto en tu fuero interior. Esta misma esperanza es para ti, querido. Jesús te llama a dejar el pecado y seguirle a Él. No es siempre fácil seguir a Jesús. Pero quien profesa a Cristo y deja el pecado, tiene un gran testimonio de otra. Estamos trabajando en contra del Rey. Pero por eso Cristo en su misericordia va trabajando con la gente. Estamos con una necesidad tan grande en este mundo. Las guerras, los hogares disfuncionales, mil problemas. Algunos de ustedes están pasando por pruebas muy fuertes que no tienen que ver con desobediencia, sino que es una situación de tu vida. O a veces puede ser por nosotros desobedecer, quizás estamos con unas consecuencias, pero hay mucha necesidad. Y hermano, quiero decirle que Dios está aquí. Si tú estás luchando, Él sabe tus luchas. No te desanimes. Y si algo que debes dejar, déjalo. La nueva identidad de Leví, fue un cambio muy grande. Y eso es lo que a Dios le gusta hacer. Un día vamos a morir. Yo no sé dónde voy a estar cuando muera. En una cama hospitalaria, en un accidente automovilístico. ¿De qué voy a morir? ¿Alguna enfermedad? ¿Un accidente? Yo no sé. Pero yo sé que voy a morir. Yo sé que también tú vas a morir. ¿Cuándo y cómo? No tengo la menor idea. Pero todos vamos a morir un día. Y nos vamos a presentar delante de Cristo. Y no solo nosotros, sino todo el mundo que está afuera. Van a morir. Los musulmanes van a morir. Los católicos van a morir. Budistas, todo el mundo va a morir. La pregunta es, si van a dejar su pecado y seguir a Jesús. Yo espero que sí. Oremos. Señor, queremos glorificarte. Nos encanta la historia de Leví, que empezó mal, pero tú empezaste a tratar con él. Estaba trabajando tanto en su corazón que cuando llegó el momento de tú decirle, sígueme, él estaba listo ya. Haz el mismo proceso acá en Ciudad del Este. Oh Señor, perdónanos por las formas en que te fallamos. Ten misericordia de nuestras debilidades y enséñanos a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que escuchen esta bendición del libro de Judas, los 2 últimos versículos. Y recíbenlo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Salúdense los unos a los otros. Que Dios me los bendiga.